Este segundo tema se llama la importancia del por qué. La importancia del por qué. Es importante que nosotros conozcamos bien el porqué de Dios y que ustedes sepan, como personas y líderes que asisten a esta iglesia, es importante que ustedes conozcan el porqué. Porque el porqué, valga la redundancia, es el que nos lleva a tomar las decisiones correctas, siempre. Yo en alguna ocasión les comenté en la iglesia, les dije, miren, muchas veces como pastor tengo que tomar decisiones, muchas. Desde en qué gastamos el dinero de las ofrendas, es una decisión que tomamos como pastores, hasta cómo organizamos la iglesia y cómo hacemos los grupos y quiénes son los líderes y cómo los hacemos y en qué horarios. Y hay tantas decisiones que tomamos, ¿no? Ahora, todas esas decisiones, tal vez algunas eran buenas y tal vez algunas eran malas. No puedo decir yo que todas mis decisiones van a ser buenas, porque yo soy un humano. Mi esposa es un ser humano. Entonces, como seres humanos, podemos equivocarnos. Pero lo importante es que ustedes sepan el porqué de nuestro corazón y el porqué de Dios. Porque entonces ustedes así deben y van a saber que las decisiones no las tomamos porque se nos ocurrió, sino que las decisiones las tomamos porque en nuestro corazón hay un deseo de agradar a Dios. Porque en nuestro corazón hay un deseo de que cada persona de este mundo escuche de la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo. Ese es el porqué. Y qué importante es que ustedes sepan eso. Yo me puedo equivocar, me voy a equivocar, tomaré muchas decisiones que les gustarán y muchas otras que no les gustarán. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que ustedes sepan que siempre lo voy a hacer por el bien de la palabra de Dios, por el bien de los hijos de Dios, por el bien de la iglesia. Entonces, es importante de esa manera también que conozcamos el porqué de Dios, porque entonces al conocer el porqué de Dios, ahí podemos entender todo lo que la Biblia nos enseña. Cuando conocemos el por qué hace Dios las cosas, entonces es más fácil comprender lo que la Biblia nos enseña. Entonces vamos a empezar con el porqué de Dios, que está en Juan 3:16. Y por favor, no sé, Erika, ¿nos lo puedes leer, por favor? Sí, claro, pastor. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Ahí está el porqué de Dios. Amó tanto al mundo. Ahí está el porqué de Dios. Entonces, aunque a veces nos cueste creerlo, aunque a veces nos cueste comprenderlo, todo, absolutamente todo lo que Dios hace es por amor. Es por amor. Absolutamente todo. Todo lo que Dios hace. Híjole, es bien difícil, pero la misma palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, tú tienes que aprender a descansar en esta verdad. Dios te ama. Lo hemos dicho tantas veces, lo hemos hablado tantas veces. Y mientras todo está bien y estamos en la clase de leadership, estamos en el domingo, pues es bien fácil, ¿no? Ah, pues sí, Dios me ama. Ahí es bien fácil comprenderlo. Pero cuando tenemos a una persona, a un familiar en el hospital, no es tan fácil. Cuando no tenemos leche en el refri, no es tan fácil. Cuando no hay ni para salir al trabajo, híjole, no es tan fácil. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me ama? Entonces, debemos de recordarlo, mira,
esté pasando por lo que esté pasando, nunca puedo olvidar y nunca debo olvidar, Dios me ama, porque Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Y ese es el porqué más grande de Dios. Dios ama al mundo. Oye, Señor, pero ¿por qué sucedió esta situación? Guerra, pobreza. No te preocupes, eso no cambia el amor de Dios. Y muchas de esas cosas no las vamos a poder comprender. Lo que sí podemos comprender es Dios me ama. Hay muchas personas que preguntan, ¿por qué si Dios ama al mundo hay pobreza? ¿Por qué si Dios ama al mundo dejó el COVID? ¿Por qué? Pues más bien la pregunta está mal formulada. La pregunta es, ¿por qué Dios nos ama tanto? Porque eso es lo que casi nadie se pregunta. Dios nos dio gratis la vida, a nadie nos cobró. ¿Y por qué esa normalmente no es la pregunta? A ver, si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos dio gratis la vida? Nos la debió de haber cobrado. Nadie pregunta eso. Preguntamos muchas cosas, pero no decimos, ¿por qué Dios no nos cobra el oxígeno? ¿Por qué Dios no nos cobra la sangre? ¿Por qué Dios no nos cobra el cerebro magnífico que nos dio? O sea, todo lo tuvimos gratis. Y todavía queremos preguntarle a Dios que por qué pasa una cosa u otra. Más bien, Señor, ¿qué hice yo para que me amaras? ¿Qué hice yo para que el día de hoy yo tuviera un desayuno en mi casa con mi familia? Es lo que nos predicaba el domingo el pastor Oliver, que decía, ¿por qué me voy a cuestionar en el peor de mis momentos? ¿Por qué está pasando? Si en el mejor de mis momentos no me hice esa pregunta. Entonces, Dios nos ama. Desde el hecho que nos dio vida, Dios nos ama. Y ahí empieza la historia de amor de Dios. El por qué. Ahora, vemos por qué Dios amó al mundo y después de eso vemos cómo. El por qué siempre nos lleva a un cómo. Y esto es clave porque es una enseñanza que debe de quedar firme en nuestras vidas. ¿Por qué te casas? Entonces, tenemos muchas ideas erróneas de por qué nos casamos. Y cada día más ideas erróneas. Para ser feliz. Ok. Para ser feliz hay cosas más fáciles que casarse. Entonces, si lo que quieres es ser feliz, pues tal vez lo que necesitas es salir a fiestas, tener amigos y tener relaciones libres. Porque casarte no te va a dar la felicidad que estás buscando de esa manera. Casarte es un reto, es una montaña de fe impresionante. Y muchas personas no lo ven así al principio. Entonces, más bien, ¿por qué me caso? La respuesta sería porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y porque Dios dijo que Él hará una ayuda idónea para mí. La idea del matrimonio es de Dios. Si yo me caso, es porque Dios dice que es lo mejor para mi vida. Y si Dios lo dice, entonces camino en eso. Y entonces cuando ya tengo un porqué, ahora camino a un cómo. Porque amó Dios al mundo, hay un cómo. Envió a su único hijo. Ese es el cómo. Ya tenemos el porqué. Ahora el cómo es enviando a su único hijo. Y termina ese versículo con una tercera pregunta. ¿Para qué? Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Dios amó al mundo. ¿Cómo? Dio a su hijo. 3. ¿Para qué? Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, fíjense, uniendo un poquito el tema que vimos hace ratito con este tema,
Pablo decía, yo soy judío a los judíos, me hago a los de ley como si tuviera yo la ley, me hago gentil a los gentiles, esclavo a los esclavos, débil a los débiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo. Y ahí surge el porqué de todo lo que debemos de hacer como hijos de Dios y como iglesia, como líderes. A ver, ¿por qué hacemos reuniones los domingos? Porque Dios amó al mundo. Y si Dios amó al mundo, yo quiero que el mundo sepa que Dios lo amó. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahorita lo hacemos en Zoom, en Facebook. ¿Para qué? Para que escuchen el mensaje de salvación. Pero ¿cuál es el por qué? Dios ama al mundo, Dios ama al mundo, Dios ama al mundo, Dios ama al mundo. Ese es el por qué. ¿Por qué oramos para que los enfermos sanen? Porque Dios los ama. ¿Por qué oramos para que los negocios sean prosperados? Porque Dios ama al mundo. ¿Por qué oramos para que las familias sean restauradas? Porque Dios los ama. ¿Por qué oramos para que los jóvenes vengan a Cristo? Porque Dios los ama. Ahí está el porqué de Dios. Y eso es lo que nos debe de motivar en cada punto de nuestras vidas. Dios te ama. Dios te ama con locura. Y eso debes de saberlo siempre. Ahora, ese por qué hay que cuidarlo. Porque muchas veces ese por qué puede desaparecer. Y cuando en la vida tú pierdes el porqué de algo, en ese momento pierdes el propósito. Te quedas sin rumbo y ya no sabes por qué me casé. ¿Cuántos matrimonios después de 10, 20, 30, 40 años se hacen la pregunta, ¿por qué me casé? Bueno, llevas 10 años casado, llevas 20 años casado. El por qué deberías de tenerlo firme. Pero es la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué me casé? ¿De qué sirve? No me sirve de nada. Y por eso muchos se divorcian, porque no tienen un porqué. Lo mismo con los negocios, lo mismo con los hijos, lo mismo con todo en la vida. ¿Por qué hago ejercicio? Bueno, tengo que tener un porqué. Entonces, debemos de cuidar el porqué de Dios. Y puede alguien, por favor, leerme Deuteronomio 31 del 6 al 8. Alma, ¿me lo podrías leer? Deuteronomio 31 del 6 al 8, por favor. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Gracias. Muy bien. Aquí vemos un porqué, un propósito hermoso. El porqué es porque el Señor estará contigo. No te fallará ni te abandonará. ¡Wow! Esa palabra es hermosa. Porque Dios estará contigo. No te fallará ni te abandonará. ¿Qué porqué de Dios tan hermoso? Y ese es el por qué vas a la tierra prometida. ¿Por qué vas a la tierra prometida? Porque Dios va contigo. No te fallará ni te abandonará. ¿Por qué vas a la tierra prometida? Porque Dios va contigo. ¿Por qué cada una de las promesas que están en la Biblia son para ti, Erika, para ti, Alma, para ti, Isaac, para ti, Anet? ¿Por qué? Porque Dios va contigo. Y como Dios va contigo, tú repartirás la tierra, le dijo Moisés a Josué. Y Moisés le dijo, muy claro, cuando Moisés salió de Egipto, conocemos la historia, abre el mar rojo, pero de pronto Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo ya lo saqué
pero la verdad ustedes son medio cabezones, así que vayan y conquisten la tierra, yo ya no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos lleves. Si tú no vas con nosotros, ¿para qué vamos? Ese es el porqué. No. Si vamos a ir a la tierra prometida, queremos que tú vayas con nosotros. Porque ese es el porqué. Porque tú nos sacaste para ir con nosotros. Y si tú te vas, todo lo demás pierde sentido, Señor. Eso es lo que le dijo Moisés al Señor. Así que le dijo, mira, no nos lleves. Si no vas a ir tú, no nos lleves. Mejor aquí nos quedamos. Así que por eso, Dios le dice, no, Moisés, sí voy a ir con ustedes. Sí voy a ir con ustedes. Le dijo esto, mi presencia siempre irá contigo. Eso se lo dijo en el libro de Éxodo, al principio. Y esto que acabamos de leer en Deuteronomio es 40 años después. Moisés ya se estaba muriendo, pero le dijo a Josué, Josué, la misma promesa, Dios va a ir contigo. Ese es el porqué. Dios va contigo. Y si Dios va con ustedes, Él les dará la tierra prometida y la van a conquistar. Pero no olvides, Josué, Dios va contigo. Y yo les digo el día de hoy, no olvides, Isaac, Anet, Alma, Erika, no lo olvides. Dios va contigo. ¿Qué cosa más hermosa que es? No hay nada más hermoso que eso. Dios va contigo. Así que ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Dios no te dejará, Dios no te abandonará. Aquí lo acabamos de leer, no te fallará. Ahí está el porqué de Dios. Y ese no lo olvides. El cómo puede cambiar. El cómo puede cambiar. Por ejemplo, si lo ves en tus negocios, tal vez, bueno, yo podría platicarles de todo lo que mi esposa y yo hemos hecho económicamente. Hemos vendido ropa, hemos vendido nochebuenas, hemos vendido paella, hemos vendido comida, hemos vendido de todo. Hemos hecho de todo juntos. A lo largo de estos 10 años, mi esposa, bueno, aparte fue maestra, aparte fue mesera, no, hemos hecho de todo durante 10 años, pero no hemos perdido el porqué. El porqué siempre ha sido Dios va con nosotros. Dios nos ama y Dios nos va a bendecir. ¿Sí? Entonces, el cómo puede cambiar, pero siempre hemos sabido que hay un llamado de Dios para nuestras vidas. Y a veces para caminar en ese llamado hemos tenido que hacer unas cosas y a veces hemos tenido que hacer otras. Pero Dios nunca nos ha dejado, porque Él aquí prometió, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no te fallaré. Así que cuida el porqué de Dios. Su presencia está contigo. Él te ama. El cómo va a cambiar. A lo largo de la vida va cambiando. En el matrimonio cambia el cómo. Con los hijos cambia el cómo. En los negocios cambia el cómo. En nuestra vida misma cambia el cómo, pero nunca el por qué. Pablo mismo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. El cómo cambió, pero el por qué no cambió. Pablo sabía que Dios lo amaba. Pablo sabía que Dios le daba la fuerza que él necesitaba. Pablo sabía que Dios no lo iba a abandonar. Aunque él decía, a veces tengo dinero, mucho, y a veces tengo poco, pero no importa. Lo importante es que Dios va conmigo. Sigamos las instrucciones que Dios nos da. Anet, ¿puedes leernos, por favor, Mateo 8, del 5 al 10? Sí, Paz, me dice si me escucha. ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos bien. Bueno, se cayó, pero sí te escuchamos bien. Cuando Jesús regresó me voy a poner así. Listo, ya. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo será sano. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis
de mis oficiales superiores y tengo autoridades sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. Vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Muchas gracias, Anet. Wow. Fíjate que hay pocas veces donde Jesús dice eso. Si no mal recuerdo, son 2 veces. Una de ellas, con este hombre, el centurión, el oficial romano o centurión, y la otra fue con otra mujer que tampoco era judía, una mujer sirofenicia, donde Jesús dijo, wow, la fe de este hombre es impresionante. Ahora, si te das cuenta, la fe de este hombre simplemente fue comprender que Dios estaba con él. Y él dijo, Señor, mira, no soy digno de que entres a mi casa. ¿Qué quiere decir? Este hombre en su casa seguramente tenía cosas incorrectas. Era un oficial romano. Los romanos no eran limpios. Los romanos no eran un pueblo muy sano. No. Los romanos eran tremendos. Los romanos, la verdad es que eran tremendos, sanguinarios, violentos, promiscuos, todo lo que te puedas imaginar. Y este hombre sabía que su casa era un lugar que no era correcto. Y por eso le dice a Jesús, Jesús, mira, no soy digno de que entres a mi casa. Ahora, los judíos tenían prohibido entrar a esas casas por la ley judía. Jesús era judío. Y no podían entrar a esas casas porque esas casas eran casas de personas inmundas. Pero ¿cuál es el porqué de Dios? Dios amó al mundo. Jesús iba para allá, pero este hombre le dice, mira, maestro, no es necesario que entres a mi casa. Con que tú digas la palabra, mi siervo sanará. Fíjate lo que le dijo. No necesito más. El cómo no es el importante, Jesús. Lo importante es el por qué. Yo sé que tú me amas, sé que amas a mi siervo. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿A poco no? A veces somos muy dados como seres humanos al cómo. ¿Cuántos ritos? Y a los hombres y mujeres nos encantan los ritos. No, hombre, pásate este huevo en el cuerpo para hacerte una limpia. No, hombre, rézate 5 rosarios. No, hombre, échate agua bendita. No, hombre, ve a que el pastor te ore. No, vete caminando hasta tal lugar. Vete de rodillas a tal lugar. No, haz esto, haz lo otro. No. El cómo no es el importante. Y el ser humano muchas veces se está fijando siempre en el cómo y olvidan el por qué. La fe está en el por qué. Y aquí vemos cómo este hombre dice, pues yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Yo sé lo que es seguir órdenes y sé que a veces tengo que dar órdenes. Y yo sé quién eres tú. Y yo sé que si tú dices una orden, mi siervo va a sanar. Conozco el por qué. Conozco la autoridad. Así que el cómo es lo de menos. Con que tú digas la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús dijo, wow, este hombre, no he visto fe como la de este hombre. Y le dijo, ¿sabes qué? El milagro está hecho. Y el milagro se hizo. Entonces, nada limita a Dios. Sí, miren, hoy en día, todas las iglesias del mundo, bueno, ahorita ya hay unas regresando, etcétera, pero ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados en Zoom, verdad? Si hace 5 años le hubieras dicho a todos los pastores, sacerdotes o lo que quieras, ¿saben qué? Van a tener que hacer todas sus reuniones en Zoom a fuerza. ¿Sabes qué hubieran dicho? No, eso no se puede.
Eso no se puede, eso es incorrecto, eso va en contra de Dios, Dios no puede hacer nada así, y etcétera, 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 hubieran dicho todos. Lo que tuvo que pasar es que se forzaron. Y entonces, como lo hicieron a fuerzas y el gobierno lo hizo a fuerzas, pues no hubo de otra y lo tuvimos que hacer. Y lo hicimos así. Pero el cómo cambió, pero el por qué sigue siendo el mismo. Dios ama al mundo. Y Dios quiere alcanzar a todo el mundo. Usemos todos los recursos que tengamos. El cómo va a cambiar, pero el por qué nunca va a cambiar. Por eso, termino con este último punto. Regresa al principio. Regresa a los principios. El principio de tal manera amó Dios al mundo. Y quiero que me lean, Erika, ¿puedes leernos Apocalipsis 2, 4 y 5, por favor? Sí, claro, pastor. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Muy bien. Vuélvete y haz las obras que hacías al principio. Qué importante es regresar a los principios. Eso es lo importante. Los principios. Los principios, y estamos hablando aquí del principio básico de la Biblia, por el cual debemos medir toda la Biblia. Dios amó al mundo. Principio básico. Principio básico. Cuando tú tratas de agradar a Dios, diciendo, no, ¿sabes qué? Voy a ir los domingos a la iglesia, voy a diezmar, voy a servir, voy a hacer, para ver si Dios hace el milagro en mi vida. Tranquilo, te estás equivocando. Ese no es el principio. El principio es Dios te ama. Si Él va a hacer un milagro, no es porque vayamos el domingo a la iglesia. Él lo va a hacer porque nos ama. Si Él no hace el milagro, volvamos al principio. Si Él no hizo el milagro, ¿por qué es? Porque nos ama. Y ahí se resume la vida en Cristo. Me encanta decir esto. No sé dónde lo escuché o no sé si yo me lo inventé alguna vez, pero creo que no. Nada más que no sé a quién atribuirlo. Nunca Dios te va a amar más y Dios nunca te va a amar menos. Y ese es el pleito de muchos cristianos. Cuando pecan, porque hay que, o sea, digo, los cristianos pecamos. Y hay personas como cristianas que batallan con áreas toda su vida. O sea, hay cristianos que aman a Dios, pero no pueden dejar el alcohol, por ejemplo. Y entonces su problema es que Dios me ama menos. Y Dios ya me dejó de amar. Es una mentira. Ni Dios te ama menos, ni Dios te ha dejado de amar. Porque su amor hacia ti no depende del alcoholismo o de la enfermedad o de la adicción o de tus pecados. Ahora, hay otros cristianos muy santos que dicen, no, hombre, pues yo voy todos los domingos a la iglesia. No, hombre, yo doy todos mis diezmos. No, hombre, yo hago esto. Entonces, seguramente soy de los preferidos de Dios. No, o sea, la verdad es que no digo groserías. Me porto muy bien en el trabajo. Cuido todo lo que veo en la computadora. No, seguramente yo soy del top 10 de cristianos. Y es una mentira. Dios ni nos va a amar más, ni nos va a amar menos. El amor de Dios es una constante y nada de lo que tú hagas hará que Dios te ame más y nada de lo que tú hagas hará que Dios te ame menos, porque el amor de Dios hacia ti no depende de lo que tú hagas o no hagas. Entonces, por eso aquí dice, híjole, dejaste tu primer amor. Dice aquí, no me amas ni se aman como al principio. Dejaste tu primer amor. Te animo a algo. Haz lo que hacías al principio. Regresa al principio. Acuérdate que lo importante es el amor de Dios. Acuérdate que no importa lo que estés atravesando y la crisis mundial que estamos viviendo ahora, el amor de Dios no cambia.
Y por algo, en su plan que tú y yo no podemos comprender, porque tú y yo no podemos ni contar a los 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, en el plan hermoso de Dios, siempre regirá este principio, porque Él amó al mundo. El cómo puede cambiar y cambiará, y a lo largo de la historia ha cambiado. Los primeros siglos, la iglesia, bueno, al principio la iglesia se reunía a escondidas porque los mataban. Después hicieron templos grandes, enormes, basílicas hermosas, y por siglos la misa fue dada en latín. Cambió completo. Después en la Reforma empezó la iglesia en alemán, en inglés, en idiomas vulgares, pero la misa seguía siendo dada en latín. Y hasta hace bien poquito empezó la misa a ser dada en español. Hasta hace bien poquito empezamos a comprender que no se trata del domingo, se trata de mi relación con Dios, mi comunión con Dios. El domingo es algo bellísimo, celebramos, escuchamos la palabra juntos, recibimos milagros, sí, pero no es lo más importante. Porque si sales toda la semana y no te comportas como cristiano, de nada sirve. Entonces, cuidemos el porqué de Dios. Él nos ama. Y como líderes, como cristianos, cuidemos siempre ese porqué. No dejemos que las personas pongan en un grado superior el cómo del porqué. Yo he oído tantas veces, no, es que no estás orando lo suficiente. Bueno, ¿cuánto es lo suficiente? Si la Biblia nunca dijo, tienes que orar 3 horas, 5 horas, 4 minutos. No hay. Yo vi cómo, vean el milagro que hizo Jesús con este centurión. Jesús oró 1 hora para hacer el milagro. Yo no veo que haya dicho, a ver, Pedro, sácate la guitarra y vamos a tocar unas 3, 4 canciones para después orar por el centurión y su siervo. Nada de eso. Jesús lo único que dijo es, mira, qué bárbaro, nunca he visto tanta fe, así como has creído que así sea, punto. No dijo ni amén. Y yo he oído muchas veces como personas dicen, no, es que no estás ayunando, no, es que no estás orando, no, es que no estás haciendo, no, te estás yendo por el cómo. El cómo es bueno, definitivamente, pero lo importante es el por qué. Y del por qué, personas han recibido el milagro orando, personas lo han recibido cantando, personas lo han recibido cuando un pastor oró por ellos y personas lo han recibido sin orar. Y también personas no han recibido el milagro. Eso no importa. Lo importante es que en todo eso, Dios nos sigue amando. Y que a pesar de todo eso, Dios nos sigue amando. Amén.